Listo. El tema de esta semana, ¿verdad? Lo que les comentaba antes, es intersección entre gráficas de funciones, ¿verdad? Al principio del curso, nosotros, habíamos estudiado digamos, las gráficas de funciones, ¿verdad? Las intersecciones con los ejes, pero este tema en particular es intersecciones entre funciones, es decir, si tenemos dos o más funciones, ¿dónde se intersecan entre ellas? ¿Ok? Los puntos de intersección entre ellas. Entonces, viéndolo, digamos, de la forma gráfica, ¿verdad? Con la representación gráfica, tenemos la función roja, digamos, a esa le vamos a llamar f de x, y la función verde, a esa le vamos a llamar g de x. Entonces, si queremos determinar cuáles son las intersecciones entre la función f y la función g, en forma gráfica, ¿verdad? Nada más vemos dónde se intersecan, dónde cruzan, dónde chocan, digamos, esas dos funciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí y aquí, esos dos puntos de intersección. Entonces, se da en forma de puntos, ¿verdad? El punto A, B. Entonces, ese punto A, B es el punto de intersección entre esas gráficas si las imágenes de esos puntos son iguales. Es decir, por ejemplo, este punto de aquí, ¿verdad? Tiene en X coordenada -1 y en Y en ambas funciones debería ser 1, ¿verdad? Es decir, en la función roja, cuando X vale -1, Y vale 1. Y en la función verde, cuando X vale -1, Y vale 1, ¿sí? Es decir, las imágenes son iguales cuando X vale igual. Entonces, esos son puntos de intersección. En este caso, habrían dos, el -1,1 y el 0,2, ¿verdad? Porque se cumple eso, que cuando X vale 0, ambas imágenes, es decir, en ambas funciones, es el mismo valor. ¿Ok? Entonces, de forma gráfica, determinar nada más dónde se intersecan, ¿verdad? Esos puntos de intersección. De forma algebraica va a ser muy similar. De forma algebraica es determinar para qué valor de X las imágenes son iguales, es decir, igualar F igual a G, es decir, igualar los criterios. Una vez que igualamos los dos criterios, es decir, el criterio de F y el criterio de G, se despeja el valor de X, ¿verdad? Es decir, se despeja para qué valor de X se cumple que ambas son iguales, ¿verdad? Se puede llegar a un valor, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Pueden ser infinitos puntos de intersección entre las gráficas. Normalmente puede ser uno, dos, tres, ¿verdad? Dependiendo de los tipos de funciones que estemos trabajando. Ahora, con encontrar esos valores no significa que ya los tenemos, es decir, no significa que ya esos son los puntos de intersección. No, hay que verificar. Al igual como teníamos las funciones logarítmicas que identificamos si pertenecen al dominio, ¿verdad? Y si la imagen efectivamente era cero, ¿verdad? Las intersecciones con los ejes. Con las funciones pasa similar. Hay que verificar que ese valor que encontramos cuando igualamos los criterios pertenezca al dominio de la función f y de la función g, ¿verdad? Si estamos trabajando dos funciones, si estamos trabajando tres, entonces el dominio de las tres. Es decir, ese valor tiene que pertenecer a todos los dominios, ¿verdad? Al dominio de la función f y al dominio de la función. Es esto que está acá. Ahora, una vez que ya identificamos, ok, pertenecen al dominio de ambas funciones, entonces hay que calcular las imágenes en ese valor. Es decir, si x es igual a hay que calcular la imagen de a en f y la imagen de a en g. Y tienen que ser iguales, ¿sí? Si no nos dan igual, entonces no es un punto de intersección, ¿ok? Tienen que ser exactamente el mismo valor. Y una vez que encontramos que si son iguales las imágenes, entonces escribimos el punto de intersección. El valor que encontramos en X, ¿verdad? X igual a, y el valor que encontramos de las imágenes. Entonces el punto A, B. ¿Ok? Entonces, de nuevo, se igualan los criterios. Se despeja, digamos, la X. Pueden ser uno, 2, 3, ¿verdad? Los valores ahí que nos den. Una vez que encontramos esos valores, entonces verificamos que pertenezcan al dominio de ambas funciones. Verificamos que la imagen nos dé igual en ambas funciones y escribimos el punto. ¿Ok? ¿Verdad? Está sencillo este tema, más o menos. Lo complicado es despejar, ¿verdad? A veces cuando tenemos f igual g, a veces son funciones, pueden ser funciones de valor absoluto, pueden ser funciones racionales, radicales, etc. Entonces eso es como lo complicado, cómo despejar ahí.
pero ya una vez que tengamos los puntos o X igual los valores, ya ahí es más fácil, ¿verdad? Verificar el dominio y calcular las imágenes. Ahora, entonces, vamos a estudiar este ejemplo de acá. Nos dan igual determinar el punto de intersección o los puntos entre las gráficas, ¿verdad? Entonces, entre F y entre G. F tiene un dominio de -1 a más infinito y el criterio f de x igual x más 2. Y G tiene un dominio R y el criterio g de x igual x a la 3 más 3x a la 2 más 3x más 2, ¿verdad? Entonces, para determinar el punto de intersección entre ellas, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cuál era el primer paso? Igualar los criterios. Igualar los criterios, muy bien. Ahora, que no se confundan, digamos, qué es lo que les están pidiendo. Son puntos de intersección entre estas gráficas, ¿verdad? Entre F y G. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces se confunden y encuentran los puntos de intersección con los ejes de ambas funciones. ¿Sí? Es decir, la función F donde interseca el eje X y el eje Y. Eso no es lo que estamos haciendo. Es de la función F y de la función G donde se intersecan entre ellas, ¿sí? No entre los ejes coordenados, ¿ok? Para que no se confundan. Entonces, muy bien. Tenemos la función f y la función g. Entonces, el primer paso es igualar los criterios. Entonces, el criterio de f lo igualamos al criterio de g. Entonces, x más 2 es igual a x a la 3 más 3x a la 2 más 3x más 2. Una vez que ya igualamos los criterios, ¿qué hacemos? Despejar. Despejar, ¿verdad? Es decir, ahora ya tenemos estos dos igualados, entonces nos queda una función polinomial, ¿verdad? Una ecuación polinomial. Entonces tenemos que ordenarla de mayor a menor y igualarla a cero. Entonces este x y este 2 los pasamos al otro lado. Entonces x a la 3 más 3x a la 2 más 3x menos x, ¿verdad? Que es esta x que pasó al otro lado al restar más 2 menos 2, ¿verdad? Que igual es este 2 que pasó al otro lado a restar. Y eso es igual a 0. Ujú. Ok, entonces ahora sumamos y restamos semejantes, ¿verdad? El 3x menos x y el 2 menos 2. Entonces 3x menos x, 2x y 2 menos 2, 0. Entonces nos queda x a la 3 más 3x a la 2 más 2x igual 0. ¿Qué más podríamos hacer ahí? Pero se No puede sé si factorizar. Se puede factorizar. Es una X a puede factor sacar común. como, ajá, factor. Exacto, factor común, ¿verdad? Que no se dejen guiar solo por este x a la 3 y ya dicen, ok, división sintética. Vean que hay que seguir el mismo orden que seguíamos cuando factorizábamos, ¿verdad? Primero factor común para trabajar con factores más sencillos. Entonces, x a la 3, 3x a la 2 y 2x, los tres tienen una x de factor común. Entonces, x por x a la 2 más 3x más 2 igual 0. ¿Y ahora qué más podríamos hacer? Buscar la solución de la cuadrática. Muy bien, este es un trinomio, ¿verdad? De grado 2. Entonces, se podría resolver o, digamos, factorizar por inspección o por fórmula general, ¿verdad? Creo que es más fácil por inspección. Entonces, x por x, 2 por 1, ¿sí? Multiplicamos, ¿verdad? Para que nos dé el mismo término, x por x a la 2, 2 por 1, 2. Y multiplicamos ahora de forma, digamos, en diagonal o en x. X por 1 nos da x y x por 2 nos da 2x. Y a la hora de sumar, x más 2x nos da 3x, que es justamente
el término del centro. Entonces, escribimos los factores de forma horizontal, ¿sí? X por X más 2 por X más 1 igual 0. ¿Y ahora qué hacemos? Se puede igualar cada factor a cero. Se iguala cada factor a 0. Recuerden que cuando ya teníamos todo factorizado igualado a 0, cada uno de los factores lo igualamos a 0. Eso se puede hacer porque está igualado a 0. Si hubiera estado igualado a 1 o a otro número, no, ¿verdad? Tiene que ser igualado a 0. Entonces, x igual 0, x más 2 igual 0 y x más 1 igual 0, ¿verdad? Se despeja ahí la x en cada uno. X igual 0, ya está despejado. X más 2 igual 0, pasamos el 2 a restar. Y x más 1 igual 0, pasamos el 1 a restar. ¿Sí? X igual 0, x igual menos 2 y x igual menos 1. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál era el siguiente paso? Creo que sería ver como el dominio de cada función. Muy bien. Verificamos que esos valores que encontramos pertenezcan al dominio de las funciones. Muy bien. Entonces, el dominio de f, recuerden que es de menos 1 cerrado a más infinito. Entonces, 0, menos 2 y menos 1 pertenecen a ese dominio. Solo menos dos. Ajá. Menos 2 no pertenece a ese dominio. Entonces, ponemos 0 pertenece al dominio de f, menos 1 pertenece al dominio de f, ¿verdad? Porque es de menos 1 cerrado. Si fuera menos 1 abierto, entonces no pertenecería. Y menos 2 no pertenece. Entonces, como ya menos 2 no pertenece al dominio de f, ya menos 2 no lo podemos tomar en cuenta porque ya no cumple la primera condición. ¿Ok? Ahora, verificamos que pertenezca al dominio de G. El dominio de G es todo R, ¿verdad? Entonces pertenece, digamos, a todos. Entonces, el 0 pertenece al dominio de G y el menos 1 pertenece al dominio de G. ¿Sí? Como les digo, el menos 2 ya no lo tomamos en cuenta porque no cumple la primera condición. Ahora, una vez que pertenecían al dominio de ambas, ¿cuál era la siguiente condición? ¿Cuál era el Calcular siguiente? las imágenes. Calcular las imágenes, ¿verdad? Estamos diciendo que el 0 va a ser punto de intersección entre esas gráficas, entonces la imagen debería ser igual, ¿verdad? En ambas funciones. Entonces, calcular f de 0 y verificar si es igual a g de 0. ¿Sí? Tenemos que verificar que se cumple esa igualdad. F de 0. Entonces nos vamos al criterio de f y cambiamos la x por 0. 0 más 2 nos da 2. Y lo mismo hacemos con con g de 0. G de 0, cambiamos la x por 0. Entonces, 0 a la 3, 0. Más 3 por 0 a la 2, 0. Más 3 por 0, 0. Y nos da el 2. Entonces, este sí nos da igual. 2 es igual a 2. Entonces, ¿cuál sería el punto de intersección? ¿Cómo escribo el punto ahí de intersección? 0,2. 0,2, ¿verdad? El valor de x que estábamos probando era 0. Entonces, 0, y el valor de y va a ser la imagen que acabamos de encontrar. ¿Sí? Muy bien. Este no tiene punto de intersección. Y ahora vamos a verificar el menos 1. Entonces, f de menos 1 tiene que ser igual a g de menos 1, ¿verdad? Eso es lo que estamos verificando, si se cumple efectivamente esa igualdad. Entonces, f de menos 1. Cambiamos la x por menos 1. Entonces, menos 1 más 2 nos da 1. Y g de menos 1. Entonces, menos 1 a la 3 nos da menos 1. 3 por menos 1 a la 2, eso nos da 3. Entonces, menos 1 más 3. 3 por menos 1 nos da menos 3 y más 2.
Entonces, -1 más 3 menos 3 más 2. Este 3 y este menos 3 se van. Y nos queda -1 más 2, que nos sigue dando 1. Entonces, si nos da igual, ¿cuál sería el punto de intersección? 0,1. -1,1. Ajá. Ah, Cuidado que ahí el ah, valor que estamos probando es -1. el -1. Ah, ok, ok. -1,1. Sí, muy bien. -1, que es el valor de x que estamos probando, y 1, que es la imagen que acabamos de encontrar. Vean que si aquí nos hubiera dado otro valor, y ya no podemos poner aquí un solo valor de y, entonces no hay punto de intersección ahí. ¿Ok? 0,2 y -1,1. En esos dos puntos las funciones se intersecan, ¿verdad? Entonces, digamos, en 0,2 y en -1,1, ¿sí? Que era justamente las funciones estas que estábamos trabajando aquí, en 0,2 y en -1,1, ¿sí? ¿Dudas, chicos, ahí con esa? Profe, ¿usted me podría volver a explicar este último paso? Es que no lo entendí. Este, Ajá, sí, digamos, ambos, bueno, sí, con solo uno basta, pero sí, ese último paso. ok. Entonces, aquí es probando la imagen de -1. Es decir, en F cambiamos la X por -1, a ver cuánto, digamos, cuánto nota. Entonces, -1 más 2 nota 1. Y lo mismo en G. Cambiamos la X por -1. Todo esto lo cambiamos aquí por -1. Eso lo metemos ahí en la calculadora, ¿verdad? -1 da 3, más 3 por -2, más 3 por -1, más 2. Todo esto nos da 1. ¿Sí? También. Entonces, ponemos aquí esos resultados. 1 es igual a 1, ¿verdad? Las imágenes son iguales, entonces ahora escribimos el punto de intersección. El punto, recuerden que siempre X, Y. Entonces, ¿cuál es la X que estamos probando? -1. Y la Y, estos valores que nos den acá, 1. ¿Sí? Sí, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Sí? Entonces, estas dos funciones que estábamos trabajando eran efectivamente estas dos de acá, ¿verdad? Que verificamos que los puntos son -1,1 y 0,2, ¿verdad? Entonces, esta es, en realidad, esta es la G, esta es la E. Esta es G, que es la cuadra, que es la cúbica, y esta es la F, que es la línea. ¿Sí? ¿Dudas, chicos, ahí? ¿O algo que no haya quedado claro? ¿No? Bueno, entonces, vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, igual. Nos dan la función f, la función g. Nos dicen aquí que el dominio es, digamos, considerar el dominio máximo en cada una. Entonces, ¿cuál sería ahí el primer paso Encontrar el dominio de la función cuadrática. Sí, no, mentira, de la raíz. de la raíz, ¿verdad? De la función cuadrática, x a la 2 menos 1, ¿cuál es el dominio? Los reales. ¿No? ¿Ok? Y de la función que tiene una raíz de índice par, ¿cuál sería? ¿Qué hacemos? De 1 a más infinito. Ajá, ¿verdad? Entonces, tomamos lo que está dentro de la raíz y tenemos que determinar cuándo es mayor o igual que 0. Entonces, x tiene que ser mayor o igual que 1, o sea, va de 1 a más infinito. Muy bien, ya tenemos el dominio de f y el dominio de g, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Para determinar los puntos de intersección, ¿qué hacemos? Igualar los criterios. Igualar los criterios, ¿verdad? Bien. Entonces, igualamos f de x cuando es igual a g de x. Entonces, x a la 2 menos 1 cuando es igual a raíz de x menos 1 más 2.
¿Y ahora qué hacemos para resolver eso? ¿Qué se les ocurre? Ahí tenemos una raíz, ¿y cómo la podríamos quitar? Creo Con que potencia. Ajá, podría repetir antes de que Dios que en mi casa está lloviendo mucho, entonces me como pega. sí, digamos, tenemos que resolver esa ecuación de ahí, x a la 2 menos 1 igual raíz cuadrada de x menos 1 más 2, ¿verdad? Entonces la idea es ir despejando, ¿verdad? Encontrando cuál valor de x cumple esa igualdad. Entonces, ahí, digamos, lo primero que notamos es esa raíz. Para quitarla, digamos, o para despejar esa raíz, hay que pasarla al otro lado a potencia. Pero no la puedo pasar todavía porque esa raíz no es de todo lo que está de este lado. Es decir, primero tengo que quitar ese más 2 que está por fuera de la raíz. Lo paso al otro lado al restar, ¿verdad? X a la 2 menos 1 menos 2 igual a la raíz de x menos 1. Entonces, ahí tenemos x a la 2 menos 1 menos 2 que es lo mismo que x a la 2 menos 3 igual raíz de x menos 1, ¿sí? Ahora sí, esta raíz al otro lado ya puede pasar a potencia, ¿verdad? Como es raíz cuadrada, pasa a potencia de 2 de todo lo que está de este lado, es decir, de todo el x a la 2 menos 3. Entonces, x a la 2 menos 3 y todo elevado a la 2 igual a x menos 1. Ahora, x a la 2 menos 3 y todo elevado a la 2. ¿Cómo se resuelve eso? Con un producto notable. Es un producto notable, ¿verdad? En el examen pasado algunos me pusieron nada más x a la 4 menos 9, ¿sí? Pero vean que ahí es una resta elevado a la 2, entonces es un producto notable, ¿sí? Falta el término del centro. Entonces, es el primer término, digamos, elevado a la 2. X a la 2 sería x a la 4 menos 2 por x a la 2 por 3 más 3 a la 2. ¿Sí? Que no se les olvide este producto notable. Y eso es igual a x menos 1. El x lo pasamos a restar y el 1 a sumar. Entonces, x a la 4 menos 6x a la 2 más 9 menos x más 1 igual 0. Y agrupamos ahí semejantes. X a la 4 menos 6x a la 2 menos x más 10 igual 0. Y ahora, ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Qué podríamos hacer? Ahí sí creo que es división sintética. División sintética, ¿sí? Muy bien. Entonces, x a la 4 menos 6x a la 2 falta el x a la 3, ¿verdad? Entonces ponemos 1, 0, menos 6, menos 1 y 10, ¿sí? Aquí el x a la 4, x a la 3, x a la 2, x y x a la 0, ¿verdad? O el que no tiene variable. Muy bien. Y lo dividimos. Aquí yo ya les voy a decir cuál es el 0, digamos que funciona, es el 2. Entonces bajamos el primero, ¿verdad? Bajamos el 1. 1 por 2 nos da 2. 0 más 2 nos da 2. 2, este 2 por 2 nos da 4. Menos 6 más 4 nos da menos 2. Menos 2 por 2 nos da menos 4. Menos 1 menos 4 nos da menos 5. Y menos 5 por 2 nos da menos 10. Y aquí nos da 0. ¿Sí? Reescribimos entonces los factores. Este 0 que era 2, entonces el factor va a ser x menos 2. Y este otro factor, x a la 3
más 2x a la 2 menos 2x menos 5. Y eso estaba igualado a 0. Entonces, este otro se podría, digamos, seguir factorizando, pero ese ya no tiene solución real. Entonces lo dejamos hasta ahí. Y el único que sí tendría solución era el x menos 2, ¿verdad? Entonces aquí x menos 2 igual 0 cuando x vale 2. Este va a ser el valor que vamos a probar. Es decir, cuando x vale 2, entonces tenemos que verificar que pertenezca al dominio de ambas funciones. 2 pertenece al dominio de f. Recuerden que el dominio de f era todo r. Entonces sí pertenece. Y 2 pertenece al dominio de g. El dominio de g era de 1 a más infinito. Entonces también pertenece. ¿Sí? Cumple la primera condición, que es pertenecer a ambos dominios. Y ahora probamos la imagen. Tenemos que verificar si f de 2 es igual a g de 2. F de 2. Entonces, probamos. F era x a la 2 menos 1. Entonces, f de 2 es igual a 2 a la 2 menos 1. ¿Sí? Y eso verificamos si es igual a g de 2, que era x raíz de x menos 1, o sea, raíz de 2 menos 1, más 2. 2 a la 2 menos 1 es 4 menos 1, o sea, 3. Raíz de 2 menos 1 es raíz de 1, que es 1, más 2, 3. Entonces, sí, efectivamente se cumple que son iguales ambas imágenes. ¿Cuál sería entonces el punto de intersección? 2,3. 2,3, ¿verdad? El valor de x que estamos probando, coma, la imagen que acabamos de encontrar. Ujú. Bien, ¿dudas ahí? ¿No? Segurísimos. Bueno, entonces, vean que es lo mismo, ¿verdad? Igualamos los criterios, encontramos los valores de x, verificamos que pertenezcan al dominio y verificamos las imágenes que sean iguales, ¿verdad? El mismo procedimiento. Ahora, vamos a hacer esta práctica en grupos, ¿sí? Esta de aquí nos dan la gráfica de ambas funciones, ¿verdad? Y hay que verificar de forma algebraica que el punto de intersección efectivamente es ese que está ahí. Esta en particular, vean que son gráficas de funciones lineales. Entonces, recordar cuál era el criterio de las funciones lineales. Entonces, tienen que determinar el criterio, digamos, aquí les voy a poner el criterio de F y el criterio de G, ¿sí? Encontrar ambos criterios y hacer los mismos pasos. Igualar, encontrar los valores de X, verificar que pertenezcan al dominio de ambas y verificar las imágenes para comprobar que efectivamente el punto de intersección entre ellas es este de acá. ¿Ok? Y este otro, igual, nos dan las gráficas de las funciones. Aquí ya nos dicen el criterio de ambas, ¿verdad? Que son dos funciones cuadráticas, tienen que comprobarlo de forma algebraica. Entonces, igualar los criterios, verificar los valores de X, verificar que pertenezcan al dominio y las imágenes, ¿verdad? Que sean iguales. ¿Ok? Entonces, voy a separarlos aquí en grupos para que lo resuelva. Voy a ver un segundo. Ok, entonces, el grupo
grupo 1 y el grupo 3 va a ser la primera, y el grupo 2 y el grupo 4 va a ser la cuarta. Ok, ya se los voy a mandar aquí a Telegram. Ok, creo que ya se las mandé. Ok, listo, chicos, entonces ya se pueden unir a los grupos. Ok, listo. Entonces, esta primera, ¿verdad? Era lo que les había comentado antes, son dos funciones lineales, entonces hay que primero determinar cuál es el criterio de una función lineal y igualar los criterios y comparar, ¿verdad? Entonces, aquí me mandaron esta solución. De aquí, lo primero, ¿verdad? Es determinar el criterio de la función lineal. Recuerden que una función lineal tiene esta forma. Y igual mx más b, ¿verdad? O f de x igual mx más b. Entonces, primero había que determinar la pendiente. Entonces, ¿cómo se determinará la pendiente? Dado dos puntos. Entonces, de la primera, de f, tomaron el punto 1,0, 1,0, ajá, este de aquí, y el 0,1, ¿verdad? Estos dos de acá. Entonces, esos dos puntos nos determinan la pendiente, ¿verdad? Que al final la pendiente nos da -1, y para encontrar el valor de B se puede, digamos, ir despejando esto o directamente de la gráfica, ¿verdad? De la gráfica el valor de B es el punto o el valor de Y donde interseca el eje Y, ¿verdad? Entonces, 1. La ecuación o digamos el criterio sería f de x igual menos x, ¿verdad? El -1 por x más 1. Muy bien. Y de la segunda lo mismo. Dados dos puntos encontramos la pendiente que nos da 2 y el valor de b, ¿verdad? Donde interseca el eje y en 4. Entonces es el criterio f de x igual 2x más 4. Ahora se igualan esos dos criterios. Se igualan los dos criterios para encontrar el valor de x. El valor de x nos da -1 y pertenecen a ambos dominios, ¿verdad? ¿Cómo sacamos estos dominios? Con la gráfica igual. Por ejemplo, la gráfica de f de -5 a 3, ambos cerrados, ¿verdad? Porque son puntos cerrados. Y de la gráfica de g de -3 abierto a 1 abierto. Entonces, el -1 pertenece a ambos dominios y se igualan las imágenes y nos da igual, ¿verdad? Entonces el punto sería -1,2. Muy bien. Este grupo hizo algo similar, ¿verdad? Aquí tomó dos puntos de F, dos puntos de G para encontrar la pendiente, encontrar los criterios, igualar los criterios, nos da -1, verificar que pertenecen a ambos dominios y calcular la imagen. ¿Sí? Súper bien. ¿Dudas con ese? ¿No? Está fácil, ¿verdad? Está sencillo este tema, más o menos. Ok. Y de este otro era igual, nos dan el criterio de ambas funciones, nos dan el criterio de f, el criterio de g, y hay que comprobar la respuesta de manera algebraica. Entonces aquí sacan el dominio de ambas, el dominio de f, igual por la gráfica, vean que ahí tienen, digamos, ambas flechas, entonces va de menos infinito a infinito, o sea, r. Y el dominio de G va de -2 a, digamos, 0,5 o 1 medio. Muy bien. Se igualan ambos criterios y se van despejando ahí los valores. Nada más que de ahí, ok, ok. Entonces aquí lo que hacen es
diferencia de cuadrados a ambos lados. Vean que recuerden que cuando eso está igualado a cero, sí se pueden separar ambos factores igualados a cero, pero aquí no están igualados a cero, entonces no puedo hacer eso todavía. Sería mandar todo esto a dividir y igualar este y este a cero. Entonces aquí este no, ¿verdad? Que en ese caso nos da igual, pero este no, no lo tomamos en cuenta. Recuerden que aquí esto de separar cada factor a cero es cuando toda la función está igualada a cero. Entonces sería cuando tenemos el x menos 1 por x más 1. Ah, no, mentira. No, no está. Incluso sería mandar todo esto a restar más bien para que nos dé 0. ¿Sí? Entonces ahí más fácil a la hora de despejar eso. X menos 1 igual 1 menos x a la 2. Entonces ahí digamos, se pueden pasar semejantes de un lado y números del otro. ¿Sí? X a la 2 más x a la 2 igual 1 más 1, ¿verdad? Este menos x pasa a sumar y este menos 1 pasa a sumar aquí también. X a la 2 más x a la 2 nos da 2x a la 2 igual 2. Y ahí sí, ¿verdad? 2 entre 2, 1 más menos 1. Sí, entonces, recuerden, esto no lo puedo hacer así, ¿sí? Digamos, de pura casualidad, si nos dan los mismos valores, pero no necesariamente. Entonces, para que tengan cuidado ahí a la hora de resolver esa de ahí. Entonces, muy bien. El 1 comprobamos si pertenece al dominio de ambas funciones, pero no pertenece al dominio de G, ¿verdad? Ahí nada más remarcar que no pertenece, entonces no lo podemos tomar en cuenta, porque vean que el 1, digamos, la función llega hasta aquí, no llega hasta aquí, entonces no lo podemos tomar en cuenta. El menos 1 sí pertenece al dominio de ambas funciones, y comparamos las imágenes, nos da 0, entonces el punto es menos 1,0, ¿sí? Pero entonces, recuerden que esto solo lo puedo aplicar si está igualado a 0, si no, no, ¿ok? Bien. ¿Dudas ahí con eso? ¿No? ¿Segurísimos? Bueno, entonces, aquí, después de esa presentación, la subo el jueves, ¿verdad? Perdón, el viernes después de la clase, pero aquí les dejo una práctica adicional de, digamos, de puntos de intersección, de funciones exponenciales, logarítmicas, etcétera. También el signo de una función, considerar las siguientes funciones y determinar el signo de ambas de esas funciones, determinar los puntos de intersección entre estas gráficas de las funciones y igual, si les doy la gráfica de una, encontrar los puntos de intersección. Esto igual, si nos da tiempo, el viernes en clase lo hacemos, pero igual, si no, se los dejo, digamos, por aquí, digamos, estas dos. Igual, ya para el viernes probablemente esté la lista de ejercicios de la cátedra para hacer esas también, como para que ustedes vean ejercicios más similares como a los ejercicios de tipo examen o tipo prueba. Ok, ahora chicos, lo que quería hacer esta clase era lo de la práctica del examen, ¿sí? Yo aquí ya la tengo resuelta, pero la idea es que ustedes, digamos, resuelvan también primero los ejercicios que digamos, que están aquí en la práctica. Este primero, como les decía ahora al principio de la clase, era de una función trigonométrica que nos dan el criterio y un dominio específico, entonces determinar el ámbito, punto de intersección con X, punto de inflexión, etc. Entonces, la idea, igual los va a separar ahora en grupos y al final revisamos los que nos dé chance. Igual el miércoles, mañana, revisamos los demás. Pero la idea es que ustedes lo vayan resolviendo, ya sea todo el grupo, digamos, o cada uno de forma individual, pero ya como tipo examen, es decir, no se devuelvan al cuaderno, es decir, con lo que saben que pueden resolver, ¿ok? Como si estuvieran ya en el examen en la materia a mano, ¿sí? Para que ustedes también determinen qué necesitan mejorar, qué necesitan practicar un poquito más. Entonces,
Igual la práctica está un poco larga, entonces yo seleccioné algunos ejercicios, ¿verdad? Entonces el uno, perdón, este también, el 2, que este igual es muy similar, les dan el dominio, les dan que es la función seno y les dan la gráfica, pero digamos sin los valores. Entonces determinar ahí igual ámbito, punto de intersección, todo eso. Luego, en el punto 3 es determinar los puntos de intersección con el eje X, nada más, no con el eje Y. Con el eje X, estas que están aquí azulitas son de funciones trigonométricas, estas son de funciones de valor absoluto y estas logarítmicas y exponenciales. Entonces seleccioné una de cada una. La primera de trigonométrica, esta de valor absoluto, esta de logarítmica y esta de función exponencial. ¿Ok? Determinar intersección con el eje X. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que cumplir cada una para poder resolverse? Luego, esta es de simplificar el criterio. Entonces, ¿para qué les estoy leyendo las instrucciones? Porque algunos se confunden y hacen otra cosa. Por ejemplo, aquí no les piden puntos de intersección, en este punto 4. Les piden simplificar al máximo, ¿sí? Que no es lo mismo. Entonces, simplificar al máximo esa función valor absoluto, ¿sí? Aquí solo les selecciono la A. Entonces, esta función ya el dominio, ahí en la práctica, si ustedes la descargan desde cero, sale un -2, pero yo se los tomo, digamos, de 2 a más infinito. Entonces, ¿cómo se simplifica el criterio de una función valor absoluto, verdad? Aplicando la definición y determinando cuál de los dos casos vamos a usar, dependiendo del dominio, ¿verdad? El dominio me indica cuál caso usar, ¿ok? La 5, reescribir el criterio de una función logarítmica como dos términos logarítmicos con argumentos lineales. ¿A qué se refiere argumentos lineales? Algo que no tenga, digamos, x a la 2, x a la 3, x a la 4, ya eso no es lineal. La lineal es nada más x, ¿verdad? 3x, 2x, pero no x a la 2. Entonces, transformar esto para que me queden en argumentos lineales, ¿verdad? Dos logaritmos con argumentos lineales. Esa igual, esta 5, 6 y 7 es muy similar, entonces solo le seleccioné la primera. La 8 es reescribir utilizando las identidades trigonométricas, que eso creo que ustedes tienen que practicar un poco más, ¿sí? Porque eso lo vimos hace un montón y no entró en la última producción estudiantil, entonces creo que no lo han repasado lo suficiente. Entonces podrían empezar por ahí la práctica, ¿sí? Ustedes pueden empezar por donde quieran, pero creo que ese es el punto como que más necesitan reforzar. Entonces aquí les puse esta primera, les dan el criterio de la función y tienen que llegar a que el criterio simplificado sea tangente, nada más. Entonces, utilizando las identidades trigonométricas y propiedades algebraicas, llegar a solo tangente. La 9 es muy parecida. La 10 y la 11 son, digamos, métodos de resolución un poquito distintos, ¿sí? Que es le dan el criterio de una función igual y tienen que llegar a este. Aquí también les hice una corrección, que este es coseno y seno, es decir, está al revés, me parece, para que lo corrijan. Pero aquí utilizan una sustitución, entonces, igual, ¿cómo podrían resolver esa? Es decir, la X ya no van a escribir X aquí, sino que van a escribir esto. Igual, luego utilizando identidades trigonométricas y propiedades, tienen que llegar a esto de acá. ¿Ok? Lo mismo para la 11, igual. U lo van a tomar como 4x menos pi. Todo esto lo van a cambiar como U. Pero la x que está aquí, tienen que cambiarla en términos de U. Es decir, aquí van a despejar la x para que les quede algo que dependa de U. Y ya luego aplican las identidades trigonométricas. ¿Ok? Y la 12, 13 y 14 es de signo de una función. Entonces aquí igual solo les puse la 12 y la 14 para que practiquen cuando es mayor o igual que cero, menor que cero, etcétera. Pero creo que eso es más, creo que les va un poquito mejor en eso. Entonces para que practiquen más lo de trigonometría, que fue, digamos, lo primero para este examen que ya vimos hace un montón. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Profe, disculpe, tengo una consulta, pero no es referente a esto. Ajá. ¿Usted ya subió la presentación como el PDF, el signo de una función? En teoría sí, pero voy a verificar. Si no, ya lo voy a subir. Ujú. Vamos a ver, clase. Ah, sí, no la he subido, entonces ahora la subo. Ujú. Ok, gracias.
Con gusto. Creo que los videos ya están, pero sí, la presentación me hizo falta, entonces ya la voy a subir. Porque la última clase es la del 14 de noviembre. 14 de noviembre, el 17 fue presencial y el 21 es. Ok, entonces, dudas con eso, chicos. Vean que son un montón de ejercicios. Yo les seleccioné algunos, ¿sí? Los voy a separar en grupos igual. Em, ajá. ¿Cuáles son los que se hacen del punto uno y 2? Del uno y el 2 es todo, ¿verdad? Es decir, este es el punto uno y este el punto 2. Se hace todo. Ujú. Igual, yo les voy a mandar este documento que ya yo lo subrayé, digamos, para que ustedes lo tengan. Igual lo pueden descargar de la cátedra. Nada más que de la cátedra, esos dos son los errores que he visto hasta el momento. Poner, digamos, más bien el 2 en vez de -2. Y en la 10 esto está al revés. Me parece que estaba primero el seno y luego el coseno. Ok, listo. Entonces se los voy a mandar al grupo de Telegram y los separo en los grupos. Pueden resolverlo todo el grupo, es decir, va resolviendo un ejercicio, que eso también ayuda, o o lo resuelve cada uno individual y luego se comparan, ¿sí? Pero la idea es como que ya sea más tipo examen. Voy para enviarles esto. Ok, listo, entonces, ahí ya se los envía y ya los separo aquí otra vez en los grupos. Hay algunos que se salieron. Bueno, me falta Gael, Mailing, Michelle y Rachel. Bueno, lo voy a asignar ahí en algún grupo. Tres. Listo, chicos. Ahora yo estaba en el tres. Gael. Ajá.